Vivimos engañados desde hace mucho tiempo, muchos años. Nos dijeron que los primeros exploradores fueron europeos para quedarse con la medalla como si fueran héroes o esto fuera algo prodigioso. Hoy se sabe que los primeros que inventaron todo lo que sabemos hoy en día, incluso la tecnología, fueron los egipcios. O sea, las escrituras, los manuscritos, los cálculos, incluso fueron los primeros en salir de su país para descubrir el mundo. Todos sabemos perfectamente dónde está Egipto, en África. Y después de los egipcios, los segundos, los que decidieron salir de su tierra para explorar el mundo, fueron los tunecinos, que fueron los segundos después de los egipcios. O sea, los árabes fueron los primeros que empezaron a explorar el mundo. Y después, cuando todos vieron los movimientos de los árabes, es cuando empezaron a movilizarse aquí también. Y los primeros que empezaron ese movimiento pues fueron los griegos. Y todos sabemos quiénes eran los griegos durante la época colonial. La historia de la exploración empezó por un italiano llamado Marco Polo, un chaval que acompañaba a su padre y a su tío en sus negociaciones y empezó a redactar todo lo que veía durante el viaje cuando iba a acompañar a su padre en sus negociaciones. Fue él que empezó con lo que llamamos hoy en día la exploración. El siglo XV es marcado principalmente por la exploración del chino Zheng He a Europa. Pero esto no te lo van a contar porque no les conviene que alguien sepa lo que ha pasado. Que Europa fue explorado por un chino y llamado Zheng He en el siglo XV. Después de los múltiples viajes de Marco Polo con su padre y su tío para hacer negociaciones, para comprar y vender, Zheng He decidió moverse porque se dio cuenta de que podía irse más allá de las fronteras. Entonces decidió irse más allá de la frontera y salir en Asia, donde empezó a explorar y exploró Europa. Lo que no se sabe si llegó a explorar toda Europa, pero sí lo que se sabe es que llegó en Europa. La exploración de Zheng He a Occidente movilizó o empujó el movimiento de la exploración en Europa. Y por primera vez, un portugués llamado Vasco da Gama salió y recogió el mismo camino que Zheng He y exploró un país llamado India. A partir de allí ya empezaron las exploraciones tal y como aparecen en los libros de historia, que nos obligaron a estudiar para lavarnos el cerebro y contarnos toda la mentira que nos han contado hasta ahora. Cuando Vasco da Gama llegó a India, hizo su relato, es cuando todos esos empezaron a salir. La historia de la exploración dio un giro o cambió literalmente cuando un hombre llamado Cristóbal Colón llegó al sur y el centro de América y le atribuyeron el mérito de haber descubierto América. No sé por qué. Pues la exploración o el descubrimiento de Cristóbal Colón propulsó la exploración occidental al más alto, a una escala mundial. Y eso hizo que muchos exploradores querían superarlo, querían hacer más que él, porque ya se hablaba solamente de él. Se hablaba solamente del mérito, de su mérito, de lo que había hecho. Acababa de descubrir América, como si América ya no existiera. Lo había descubierto, descubrió que existía América. Pero un hombre iba a marcar la historia para siempre, porque en el intento de querer superar a Cristóbal Colón, pues sí lo logró, porque descubrió casi todo el mundo, o sea que exploró casi todo el mundo entero. Y se dio cuenta de que había mucho territorio que todavía no habían descubierto, o sea que todavía los exploradores no habían llegado y que quizás nunca lo harían. Pues ese hombre se llamaba Fernando Magellan. Lo he dicho en francés, no sé cómo se dice en castellano. Ese hombre que exploró casi el mundo entero. Pues ese descubrimiento
llamó la atención a todo Occidente. Ahí es cuando todos empezaron a salir. Eventualmente descubrieron un continente llamado África. Un continente que hace hablar mucho hoy. Un continente que está en la boca de todo el mundo. Un continente que es un dolor de cabeza para el mundo entero. No sabemos por qué. Una de las razones por las cuales se interesaron a África, porque Magellan dijo que era un continente enorme. Era tan grande que no se podía recorrer así como así. Entonces eso llamó la atención. Ahí es donde todos se enfocaron. Y también lo que había descubierto en África, que ya sabemos todo lo que hay en África. Así que si te ha gustado esa pequeña parte de lo que vamos a hablar, ya sabes, tú te quedas para la tercera parte porque vienen cosas muy interesantes. Como ya sabéis, mi gente, seguimos aquí promocionando el libro. Me escribís en privado o aquí en el comentario mismo preguntándome por el precio o cómo podéis entrar en posesión del libro. Y yo simplemente os lo digo. O como estoy diciendo, bueno, ya está, doy las gracias a todas las personas que están comprando por Amazon. Me llega a mí la notificación, por supuesto, de la editorial que se ha comprado. Así que gracias a todos los que están comprando por Amazon, o sea, por internet. Y agradecería también a las personas que me van a comprar directamente, como les he dicho la otra vez. Porque cuando me lo compran a mí, pues gano más. Si lo compran también por Amazon, bueno, es bueno porque gano algo. Así que animarse la gente y nos vemos en la tercera parte del